Jalonados por el sector agropecuario. Vamos a hablar del caso del expresidente Álvaro Uribe. ¿Por qué? Porque esta semana hubo una tutela que se falló en favor del exmandatario. ¿Qué significa que esa tutela que falló en su favor el Tribunal Superior de Bogotá le permitiera culminar con el análisis forense del material probatorio que se extrajo de una copia espejo del celular y del computador de Juan Guillermo Monsalve? ¿Quién es Juan Guillermo Monsalve? El testigo estrella en su contra dentro de ese juicio por falsedad de testigos. Recordemos, y lo hemos venido diciendo durante esta semana, que el expresidente Álvaro Uribe empezó demandando o denunciando al senador Iván Cepeda después de un debate en el Senado de la República por temas de paramilitarismo. Ahí hay una famosa imagen del presidente Álvaro Uribe saliendo del Congreso diciendo que se iba a la Corte Suprema de Justicia a denunciar al senador Cepeda. Y resulta que esa denuncia, ese proceso se revirtió y terminó quien estaba acusando, quien estaba denunciando, que era el expresidente Uribe, siendo denunciado e investigado por caso de manipulación de testigos. Su abogado es Jaime Granados y está hoy con nosotros en la línea. Abogado Granados, muchas gracias por atendernos. Bienvenido. Buenos días, Camila. Un placer siempre estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Este caso lleva muchos años y es un caso enredadísimo. Nosotros hemos hecho una cantidad de especiales, hemos tratado de explicarlo y pues cada vez se enreda más. Por eso yo necesito que usted nos siga explicando, abogado Granados, qué significa que hayan fallado esta tutela a favor de ustedes. Ustedes decían, acá no nos dieron la juez 44, entiendo, no nos dio el tiempo para poder examinar unas pruebas de un computador y un celular del testigo estrella, que es el señor Juan Guillermo Monsalve, y necesitamos que nos permitan poder examinarlas. El hecho de que ustedes les hayan fallado a favor esa tutela para poder examinar esos dispositivos, ¿en qué cambia el proceso? ¿En qué cambia el juicio? Camila, sí, como bien lo dijiste, esta es una historia muy larga y quisiera, antes de entrar en esta pregunta fundamental, recordar que incluso es más antiguo esta situación, porque en el año 2014, ese relato que tú estás contando, pero realmente la denuncia contra Iván Cepeda como representante de la Cámara es anterior, es del año 2012, y es porque él, antes de ser congresista y luego como congresista, decidió empezar a visitar cárceles y buscar testigos haciendo ofrecimientos, al parecer, para que vincularan a Álvaro Uribe Vélez. Y a raíz de esas circunstancias que estuvimos recolectando, fue que se presentó la denuncia. Yo lo presenté a nombre del entonces expresidente y todavía no senador Álvaro Uribe Vélez, y que culminó en el episodio que le hicieron un debate político para que fuera atacado por algo insólito, que un representante de la Cámara y luego senador atacando a un expresidente y en ese momento senador. Y ahí vino la ampliación de la denuncia y posteriormente, en el año 2018, la exoneración que la Honorable Corte Suprema le hizo mediante un auto inhibitorio al ya senador Iván Cepeda, y una compulsa de copias que no llegó a ninguna parte contra Álvaro Uribe Vélez, también senador de la República, senador más votado de la historia. A raíz de eso se le dieron unos incidentes que motivaron la apertura de esta investigación en la Corte, cuando él todavía era senador, y que es el caso que hoy tenemos y que estamos abocados a un juicio. ¿Por qué es importante ahora sí la tutela, Camila? Porque es que la señora juez no nos estaba permitiendo ejercer nuestro derecho de defensa. Estaba afectando la intangibilidad del derecho de defensa, y el derecho de defensa implica varias cosas. La primera, no solo tener un abogado o varios abogados, un equipo, sino se necesita que pueda hacer su trabajo. Y el trabajo de cualquier defensor competente, mínimamente competente, es conocer qué elementos de prueba están en poder del Estado, llámese fiscalía, corte, en manos de quien esté. Y para eso ocurre la oportunidad de hacer el descubrimiento probatorio, es decir, que la fiscalía nos muestre lo que tiene, nos entregue y podamos examinarlo. Y haciendo eso, faltaba examinar algunas piezas. Discúlpeme ahí que yo lo interrumpe. Entonces, entiendo que entonces les da la posibilidad de poder examinar esas pruebas, pero tal vez entonces voy a ser más clara con mi pregunta. ¿Ustedes qué esperan encontrar ahí? Mejor dicho, tener acceso a ese computador, tener acceso a ese celular, ¿qué les va a permitir encontrar que les va a decir a ustedes, mire, sí,
el expresidente Uribe es inocente y acá está siendo víctima de una trama para acusarlo por manipulación de testigos. Camila, es muy importante lo que te voy a decir, porque es que aquí no solo está en juego los derechos de Álvaro Uribe Vélez como cualquier ciudadano, sino que esta tutela sienta un precedente para todos los demás procesos penales en Colombia en donde no se le permita a la defensa hacer su trabajo. Es trascendente. Yo sé que la figura de Álvaro Uribe Vélez aglutina pasiones, amores y posiblemente odios, pero trascendiendo al tema de Álvaro Uribe Vélez, yo sí quiero rescatar lo importante para la historia de los procesos penales de Colombia, esta decisión, porque marca un hito, un antes y un después, para que no se atropelle a la defensa. Yo estoy seguro que mis colegas abogados defensores entienden muy bien que esta lucha no solamente por el caso Álvaro Uribe, sino por el caso del papel de rol del defensor. Como ustedes los periodistas tienen un rol muy importante y que hay hitos en la defensa de sus derechos. Ahora bien, en el caso específico de Álvaro Uribe Vélez, ya hemos encontrado evidencias que muestran manipulación de pruebas muy graves, que ya le fui a informar a la Fiscalía, que ayer hice referencia a la audiencia de esa circunstancia, de que ha habido manipulación, y que esa manipulación que nuestros peritos ya han podido comprobar, la vamos en las próximas horas a denunciar formalmente ante la Fiscalía para que se investigue, porque no está bien que eso ocurra. Y esa manipulación no es cualquiera. Anticipo a ti, obviamente los detalles están en marcha, pero que no se trata de cualquier evidencia, se trata ni más ni menos que de los 2 relojes espías que habían introducido a escondidas a la cárcel para grabar las conversaciones del abogado Diego Cadena con Juan Guillermo Monsalve, este testigo que mencionas, lo mismo que las conversaciones de Juan Guillermo Monsalve con un compañero de reclusión de nombre Enrique Pardo Hachi. Luego, esas conversaciones grabadas de una manera bastante discutible, clandestinas, a mi juicio además ilegales, pero en todo caso esas conversaciones grabadas fueron las grabaciones que muestran esos relojes manipuladas de una manera grave, seria, delicada. Y gracias al trabajo de nuestros forenses, de lo que nos entregó la Fiscalía, que pudimos acceder a esos equipos, es que podemos decir lo que hoy estamos diciendo y cuyos soportes vamos a entregar en la denuncia que, repito, en las próximas horas vamos a radicar en compañía del doctor Jaime Lombana Villalba. Además... Pero abogado Granados, Granados, discúlpeme, esto que usted nos está diciendo de estos 2 relojes es algo distinto a estos archivos que ustedes dicen que son 77.000 archivos de computador y otros 25.000 de celular que ustedes dicen que fueron borrados. Quisiera preguntarle, doctor Granados, por favor, esto que ustedes, que el equipo forense de ustedes descubre, ¿en qué cambia las cosas? ¿O eso que descubrieron que se borró estaba vinculado a qué? Es decir, es evidente que no está ahí, pero lo que ustedes encuentran es que está vinculado a qué exactamente. Bueno, explicado ya esto, que era importante que la opinión pública a través de ustedes lo conozcan, viene lo segundo. Ese era el antecedente muy reciente, estoy hablando de las últimas semanas que descubrimos. Habíamos insistido, y en la audiencia del 6 de septiembre la señora jueza lo autorizó, que accediéramos no solamente a la copia espejo en poder de la Fiscalía del computador y del celular de Juan Guillermo Monsalve y de una memoria de USB incautadas, entregada la memoria USB y los computadores y celular incautados, y sino también a los equipos originales que están en poder de la Corte Suprema. La Fiscalía ágilmente nos entregó esa copia espejo el 12 de septiembre, pero los originales no pudimos acceder por los protocolos de la Corte, sino hasta los días 25, 26 y culminó 30 de septiembre de este año a las 6:53 de la tarde, es decir, casi a las 7 de la noche, teniendo la audiencia el 2 de octubre, es decir, escasas 38 horas después. Por tanto, pues no había tiempo de poder acceder y conocer realmente la información que ahí se contiene. Por eso es que habíamos pedido el tiempo adicional, que la juez no nos lo dio, y que afortunadamente gracias a esta tutela unánime nos lo concedieron y permitió descubrir hasta ahora que hay por lo menos 102.000 archivos borrados, 77.000 del computador y 25.000 aproximadamente del celular, cuya recuperación que más o menos carga 254 gigas de información
es la que está culminándose y se está analizando y que ya quedamos dando cumplimiento a lo que dijo el tribunal para poder continuar esta audiencia a ser analizada por los peritos y entregada en la oportunidad después de la solicitud probatoria y el momento en que corresponde conforme a la regla 415 dentro del juicio. Y por eso, pues estamos hablando de que sí había razón en su momento cuando dijimos que no es lo mismo acceder a una copia espejo al original, porque resultó no ser lo mismo. Ya está la prueba fehaciente que más de 202.000 archivos borrados significan que dos cosas A y B no siguen necesariamente siendo lo mismo. Ahora, ¿qué efecto práctico desde el punto de vista de lo que va a pasar en el juicio eso va a generar? Pues habrá que esperar a la próxima audiencia, que es el 24 de octubre. Doctor Granados, usted dice que hubo manipulación de pruebas, asevera que efectivamente eso ocurrió y que, bueno, estos 102.000 archivos fueron borrados. Pero la pregunta, doctor Granados, es ¿quién las manipuló? ¿Quién manipuló las pruebas? ¿Quién borró los 102.000 archivos? ¿Cuál es hacia dónde apuntan ustedes con su propuesta jurídica? Bueno, hay que distinguir en lo que se refiere a los relojes espía, los dos relojes espía. Claramente está señalado en la denuncia que estamos formulando en las próximas horas quiénes lo hicieron, porque eran los custodios de esos relojes espía. Así que ahí sí el tema es bastante claro y de grave impacto. En relación con el computador y el celular incautados a Juan Monsalve en la cárcel de La Picota, pues eso es parte de las tareas que hay que terminar de descubrir. Nosotros pues estamos informando lo que pasó, lo que sabemos y lo más rápido posible con toda diligencia y transparencia, y ya habrá la oportunidad en la audiencia del 24 de octubre, que es la próxima audiencia que tenemos pautada, para después de terminar el descubrimiento probatorio, para que la Fiscalía, si tiene observaciones, la formule, si está conforme, ya se cierra este capítulo, entremos a la enunciación probatoria de la defensa y a las posibles estipulaciones, si hay alguna, y a las solicitudes probatorias de la defensa, y ahí será la oportunidad que podemos continuar con este relato, que entenderá que por respeto pues al proceso, a la audiencia, pues no puedo anticipar más de lo que ahora le estoy diciendo. Señor Granados, usted está diciendo que habrá que ver los peritos quiénes habrían borrado estos 102.000 archivos, pero ¿se sabe cuándo? Con la información que tienen ustedes hasta ese momento, ¿sabe cuándo fue borrada esa información? ¿Antes de ser incautados el reloj y el computador, o cuando ya estaba en custodia de las autoridades? Eso es lo que les comento, que probablemente se podrá informar en la próxima audiencia del 24 de octubre. No quiero pues anticiparme, comento lo que ya yo informé ayer en la audiencia, porque tengo que ser respetuoso y leal con el proceso en curso, con la señora juez, con mis contrapartes, por supuesto, y no puedo pues venir aquí a discutir con ustedes lo que todavía no se ha discutido en la audiencia. Me parecería una actuación incorrecta de mi parte. Simple y sencillamente lo que aquí estamos hablando es lo que ayer ya yo mencioné en la audiencia, que puedo explicar más, sí, sin duda, porque aquí hay un espacio más amplio que no se da en una audiencia necesariamente, pero no puedo ir más allá de lo que ya, digamos, en lo esencial se relató el día de ayer en la audiencia. Y yo les ruego que ustedes me entiendan que en esto, en un proceso que está en curso, pues tengo que actuar con la prudencia que eso significa, pero también con la claridad y contundencia de lo que hasta ahora hemos visto y lo que hemos reportado. Abogado Granados, usted ha presentado una lista de más de 160 testigos, entre ellos están, por ejemplo, el exministro Andrés Felipe Arias, está Mario Uribe, primo de su defendido, y entre ellos también está el abogado Diego Cadena. Según su defendido, ¿cuál era? Y sobre ese testigo en particular le quiero preguntar, según su defendido, ¿cuál era la misión del abogado Cadena en las cárceles? Hay 160 convocados hasta este momento descubiertos. Técnicamente todavía no han sido llamados como testigos porque eso se da en la etapa de la enunciación y solicitud probatorias. Lo que pasa es que tenemos la obligación de informar en esta etapa de descubrimiento los potenciales testigos hasta ahora que hemos identificado y que podríamos enunciar. Si hay alguno adicional que es posible, se enunciaría
también, y solo los que se denuncien pueden ser luego llamados en la solicitud probatoria como testigos y finalmente que vayan al juicio. Esa es, digamos, la técnica de esta materia. Entre estas personas, como usted bien lo señala, están, entre otros, el doctor Mario Uribe, que fue senador de la República y que tiene una parte importante de uno de los episodios aquí examinados en este juicio, por ser examinados, y también está el exministro Andrés Felipe Arias, por un tema particular que ocurrió en las cárceles en Estados Unidos, donde él es testigo y que es parte importante también de otros episodios, y el abogado Diego Cadena, que sin duda ha sido el abogado con el cual se montó este proceso por parte primero de la Corte Suprema y luego ahora en la acusación de la Fiscalía. ¿Cuál fue el rol del abogado Diego Cadena? El doctor Álvaro Uribe Vélez lo ha explicado en infinidad de ocasiones y se podrá ver con claridad en el juicio. En síntesis, lo que puedo decir es que Álvaro Uribe Vélez recurrió a los servicios de un abogado investigador, que es Diego Cadena, para verificar la información que él recibía sobre las supuestas maquinaciones para enlodarlo a él en vínculos inexistentes con grupos paramilitares. Esa tarea de pesquisa que estaba haciendo y que se remonta cuando ni siquiera con congresista Iván Cepeda, entre otros, llevó a que le entregara esa información a Álvaro Uribe Vélez, y él lo que quería era corroborar si eso era cierto y qué implicaciones podría tener, y para eso, dentro del libre criterio que tiene cualquier persona de contratar a abogados y investigadores, además del equipo jurídico que él ya ha tenido desde hace más de 15 años, el doctor Jaime Lombana, que incluso en el tiempo me precedió, el equipo que yo dirijo directamente, decidió también, como ha contratado a otros abogados, por ejemplo, ha contratado al abogado Belardo Esprella para algunas cosas, y ha contratado a otros abogados, al doctor Víctor Mosquera para otros, etcétera. Aquí contrató a el abogado Diego Cadena. Y no solamente lo contrató, sino más no lo hizo clandestino, lo hizo público en diferentes escenarios y ante diferentes autoridades. Y en ese sentido es que siempre hemos defendido, y con eso termino, que existió desde el origen una relación abogado-cliente entre Álvaro Uribe Vélez y el abogado Diego Cadena. Abogado Granados, sí, de esos 160 testigos es muy posible que muchos no pasen. Eso se escoge cuáles son, digamos, cuáles proceden y cuáles no. Pero quiero quedarme un poco en las pruebas, en todo esto que hemos estado hablando. Primero, la tutela, después presentar esta cantidad de testigos, pues que hay que mirar cuáles sirven y cuáles no. Y segundo, estos, primero, los relojes que usted dice. Me permite una amable interpretación. Usted entenderá que quien determina qué testigos se decretan como prueba, pues es la señora juez, después de escuchar los argumentos de la defensa que todavía no se han esgrimido. Yo no he esgrimido en la audiencia porque no es la oportunidad todavía. Primero se descubre, después se enuncia y luego se solicita. En la solicitud probatoria, en la audiencia, ustedes escucharán las razones particulares de por qué es pertinente y conducente y útil el testimonio que uno solicita, además de las pericias y demás elementos de prueba. Y después de hacer esa argumentación con la posibilidad de oposiciones de la Fiscalía, que es nuestra contraparte, y de las alegadas víctimas a través de la Fiscalía, se decanta y en un debate la juez tomará la decisión, sujeta a más recurso de apelación ante el tribunal. Así que hay que dar el debate, no hay que anticiparlo, y por supuesto entenderá usted, para la opinión pública, que ni usted ni nadie puede decir qué testigo va a pasar o no va a pasar, se va a decretar o no se va a decretar, y qué va a decir o no va a decir en el juicio. Sí, claro, no, precisamente ese es el punto, que en los 160 testigos es probable que no vayan todos, ¿cierto? Es decir, es una cantidad de testigos y que no es seguro que vayan todos. Entonces está la tutela, está la presentación de estos testigos y la evaluación de cuáles van y cuáles no, la revisión de los 2.000 archivos que uno dice, se revisa que no están, pero la idea es recuperarlos, pues porque la idea no es decir no están, la idea es cómo los recuperamos. Entonces mi pregunta, doctor Granados, es cómo no mirar, y con un proceso que está tan largo, cómo no mirar esto como una estrategia de dilación. Yo creo que la tarea de la defensa es la de la defensa, no es otra diferente. La razón por la cual les preocupa a muchos, sin duda,
que estamos a menos de un año de que prescriba no es por responsabilidad de la defensa. Y eso hay que decirlo ante la opinión pública porque se ha enviado un mensaje con todo respeto equivocado. Estamos en esta circunstancia a menos de un año de prescripción porque los abogados de las alegadas víctimas apelaron una decisión que produjo como efecto, cuando se determinó la libertad de Álvaro Uribe Vélez y de que él no estaba imputado, produjo como efecto que fuera imputado. Si se hubiera mantenido la decisión original de la juez 28 penal de funciones de control de garantías, que lo dejaba libre y sin imputar, el término prescriptivo era hasta el año 2030 y que si se imputaba antes de 2030 corría nuevamente 6 años más. Es decir, si se hubiera imputado, entre comillas, en el año 24, por ejemplo, había que sumar 6 años más que nos llevaba al año 30 también. Es decir, no había un riesgo en el momento en que esto ocurrió, año 2020, cuando esto pasa por estas mismas calendas de octubre del 2020, esta circunstancia de un riesgo de prescripción. Fue por los abogados de las alegadas víctimas los que, al discutir esta circunstancia, forzaron una imputación que se retrotrajo al 8 de octubre de 2019, cuando fue la diligencia indagatoria, y eso hace que el término prescriptivo culmine el 8 de octubre del 2025. Por tanto, es por ellos, por la actuación de ellos, de los abogados de las víctimas, que se produce esta compresión del tiempo, no por la defensa. Ahora bien, la defensa está haciendo su trabajo. ¿Y su trabajo cuál es de la defensa? Pues buscar la información, corroborarla, agotar los medios defensivos lícitos, permitidos, sin ningún asomo de dilación, porque así lo hemos hecho. Hemos actuado con total diligencia, con total celeridad, con todo el aplomo que esto significa y con toda la experiencia acumulada, porque dudo mucho que haya una persona en Colombia que su sistema acusatorio que yo diseñé tenga más experiencia que nosotros, y aquí nadie puede acusarnos de dilación ni de un día. Pero, doctor Granados, abogado Granados, esto quiere decir que, bueno, ya usted nos explicó lo que significa lo de las pruebas, la importancia, lo que quieren encontrar, saber los archivos que se borraron, no sé si se vaya a saber algún día qué era lo que tenían esos archivos que se borraron, pero la prescripción por tiempo se daría, usted nos dijo, octubre del 2025, ¿cierto? Octubre de 2025 ya. 8 de octubre de 2025 es la fecha. 8 de octubre. Pero que es una fecha que no depende de nosotros, fue por la conducta de ellos, pero, y nosotros nos estamos defendiendo, punto. No podemos hacer nada más, ni nada menos. Por supuesto. Pero yo me imagino que usted también, como defensa del expresidente Álvaro Uribe, y también creería uno que al expresidente Álvaro Uribe pues le interesaría más demostrar que es inocente en juicio a simplemente apuntarle al vencimiento de términos. Porque pues a pesar de que cuando se vencen los términos, porque ya pasaron más de 10 años de un proceso, pues siempre queda la duda, ¿era culpable o era inocente? Aquí no se sabe si fue culpable o inocente porque se vencieron los términos. Por eso imagino yo que para una figura tan importante como el expresidente Uribe es fundamental, creería yo, que no se vencieran los términos, sino que ustedes verdaderamente pudieran demostrar que es inocente y que la justicia falle, que es inocente y no simplemente que el proceso se acabe porque se vencieron los términos. Yo le pregunto... Perdóname, antes de la pregunta que me vas a formular, dejar algo claro, sobre todo para tu audiencia. Primero, Álvaro Uribe Vélez no tiene que probar nada. Se presume inocente como cualquier ciudadano. Y esa presunción de inocencia está incólume hoy y seguirá así hasta el final del juicio. Segundo, nosotros, por supuesto que nos interesa que se vea el juicio y no tenemos ningún temor a la prueba, a discutir el juicio, y con ansias esperamos el debate en el juicio, porque te cuento algo, ya yo tuve la oportunidad de contrainterrogar a Joaquín González en el año 2012 y lo dijo y está grabado que no le costaba nada sobre Álvaro Uribe Vélez. Así que, créanme, si alguien va a querer que se dé este juicio, somos nosotros. Ahora bien, esa es mi última pregunta entonces, doctor Granados. Pero eso no significa, ni mucho menos, ni que Álvaro Uribe Vélez tenga que probar nada, ni que es nuestra responsabilidad la prescripción. Pero entonces, esa es mi última pregunta y le pido ser corto en la respuesta porque me tengo que ir con las noticias del mediodía, y es, se vence el próximo año en octubre, o sea, queda un año, ustedes tienen audiencia, entiendo, la próxima semana. Con esta tutela que les fallaron a favor, con ya revisar esas pruebas, usted calcula como abogado, yo sé que los abogados nunca pueden dar esa respuesta, pero pues más o menos con experiencia pueden decir, esto le falta tanto.
¿En cuánto tiempo cree que se podría terminar el juicio? No apuntándole al vencimiento de términos, sino de verdad, cuando usted hace los cálculos, dice esto le falta tanto tiempo. Camila, es difícil anticipar eso. Hay que esperar la culminación de la audiencia preparatoria, cómo se decretan las pruebas, si hay lugar o no. Por lo visto esto va a terminar en el tribunal porque ya la jueza anticipó que se va a negar a la exclusión probatoria que ya presentamos, lo que pues seguramente significará que esto vaya al tribunal, y solo cuando regrese el tribunal es que tendremos ya la oportunidad de adelantar el juicio. Estimo que podría ser algo similar este juicio en duración a lo que fue la duración del juicio del caso, por ejemplo, Colmenares, 100 sesiones de audiencias, y lo que ese tiempo tome, pero no lo puedo asegurar porque todavía no tenemos culminada la preparatoria ni el decreto probatorio, ni sabemos qué pruebas realmente se van a discutir en el juicio. En consecuencia, entiéndeme que lo que puedo decirte es que estamos prestos para este juicio, estamos preparados para este juicio, y que la premura del tiempo no es atribuible ni a Álvaro Uribe ni a nosotros como sus defensores. Así que, de alguna manera, quienes forzaron esto, pues pueden estar sufriendo las consecuencias de su precipitud. Pues es el abogado Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe en este proceso que está enfrentando por falsedad de testigos. Abogado Granados, mil gracias por estar con nosotros y por explicarnos este enredo que tuvo, pues, este desenlace esta semana que termina por cuenta de este fallo a favor del expresidente Álvaro Uribe en una tutela. Mil gracias por atendernos y feliz tarde. Gracias a ti, Camila, y a todos.